Bueno, vamos a continuar un poquito más con el objeto directo. Otra de las características que este tiene es que lo puedo pasar a la voz pasiva. Para eso, ¿sí? Yo primero debo, el objeto directo, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir en sujeto de la nueva oración. Al verbo, que está en simple, por ejemplo, caminaba, eh, lo voy a transformar en frase verbal, fue caminar, ¿sí? Que se forma con el verbo auxiliar ser más el participio terminado en ado, oído. Otra cosa que pasa aquí es que el sujeto de la oración activa se va a convertir en complemento agente de la voz pasiva. Y este complemento agente siempre va a responder a la pregunta por quién o por quiénes. ¿Sí? Yo al verbo le tengo que preguntar por quién o por quiénes. Si la oración en voz activa tiene dos complementos, estos se colocan después de la estructura mencionada. ¿Sí? Ahora bien, como dije previamente, acá tengo una oración. Lo primero que tengo que hacer es analizarla, separar el sujeto y predicado. ¿Sí? Esto es voz activa. Busco el verbo. ¿Cuál es el verbo? Formuló. ¿Sí? Al verbo le pregunto quién formuló y saco el sujeto. En este caso, si usted se fija, el periodista es el que realizó ese evento. ¿Qué cosa formuló? Una pregunta. Esto sería mi objeto directo. ¿Está? Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a cambiar de lugar. Como si ustedes ven, acá está al final el objeto directo. Ese objeto directo, cuando yo lo pase a la pasiva o lo lleve a la pasiva, va a pasar a ser mi sujeto. Una pregunta. Lo copio literalmente, tal como está. Una pregunta. Una pregunta. Fíjense, le pongo mayúscula. Al verbo que está en simple, en la activa, lo voy a transformar en una frase verbal. ¿Cómo? Le voy a agregar el verbo ser conjugado. Fue formulada, fue formulado, fue realizado, fueron realizados, fue, eh, fue realizada. Lo que sea. En este caso lo transformo el verbo ser más el participio terminado en nada. Eso pasó con el verbo. Fíjense, el objeto directo lo trasladé adelante de la oración, paso a ser sujeto. El verbo, que está simple aquí en esta oración, pasa a ser una frase verbal. El verbo ser conjugado más el participio, los terminados en ado, oída. Y lo que era el sujeto en la voz activa pasó a llamarse complemento agente de la pasiva. ¿Cómo me doy cuenta? Porque le hago la pregunta al verbo ¿por quién? Siempre, siempre el complemento agente va a tener la preposición por delante. Entonces, después del verbo, yo voy a tener que ponerle el por el periodista, por mis amigos, por mi vecino, etc. Y todo lo que las otras construcciones que yo tenga en el campo, en la ciudad, los voy a poner después de esto. Voy a poner una pregunta, fue formulada por el periodista en el campo, en la ciudad, en el valle, etc. Bueno, acá se corrió un poquito, pero no importa. Otra cosa que voy a aclarar, el complemento de agente solo aparece en las pasivas perifrásticas, aquellas que no son reflejas, y se forma con el verbo ser más el participio de un verbo transitivo, que admite objeto directo. Lleva delante la preposición por e indica por quién fue realizada la acción. La nueva gramática no especifica si es argumento o adjunto, ¿sí? Dice que es argumento cuando es el sujeto en la activa y es adjunto cuando es en la pasiva. ¿Qué tienen que hacer aquí? Aquí lo que vamos a hacer es vamos a transcribir estas oraciones, ¿sí? Vamos a transcribirlas. Vamos a analizar sintácticamente. Esto sería mi sujeto. Este sería el verbo. ¿Y qué cosa? ¿Qué cosa? Compró una casa hermosa. Eso sería objeto directo. ¿Qué hago yo ahora? Para pasar la pasiva voy a tomar
el objeto directo, una casa hermosa, y lo voy a escribir aquí. Una casa hermosa. Fíjense que trasladé, eso va a ser mi sujeto ahora. El verbo se transforma en frase verbal, fue comprada. Como casa es femenino singular, yo tengo que usar el participio en femenino singular. ¿Sí? Fue comprada. Y ahora pongo la preposición por mi vecino. Fíjense que lo que era sujeto en la otra pasó a ser complemento agente en la nueva oración. Si lo analizamos, este va a quedar como sujeto, núcleo verbal, objeto directo, y todo esto que tengo acá es predicado. Esto va, en la pasiva va a ser sujeto, todo esto predicado, esto una frase verbal, y esto va a ser complemento agente. Así tengo que hacer con cada una de las oraciones.